Reciban un cordial saludo y una bienvenida a la primera charla de publicación de sitios con ADAP Gateway, brindado por el Grupo Empresarial Datasoft. Agradecemos a todas las personas que están participando y esperamos que su asistencia sea de gran provecho. Voy a darles una breve introducción a la empresa. Datasoft es una empresa que tiene más de 20 años en el mercado nacional y ha estado contribuyendo en muchas instituciones públicas y privadas en el ámbito de ciberseguridad, y esta es la experiencia que queremos compartirles el día de hoy. Les voy a presentar el expositor. Nos acompaña el experto consultor Carlos Castillo, consultor de Windows Server, Azure, Office 365, desarrollador en .NET, Power BI y Power Automate. Vamos a dar un espacio de preguntas y dudas. Lo que tengan en el chat lo pueden escribir en la sección de preguntas y respuestas en el en vivo. Y adelante, don Carlos, le cedo el espacio para que inicie la presentación. Buenas tardes. Muchas gracias, María, por la presentación. Bueno, hoy vamos a tocar el tema de lo que es Azure Application Gateway. Básicamente vamos a hacer al final también un laboratorio, un pequeño ejercicio de cómo publicar un aplicativo, un sistema web a través de esta herramienta. Para iniciar, Azure Application Gateway es un balanceador de carga. Normalmente en la mayoría de balanceadores de carga se maneja una capa de nivel OSI a nivel de nivel 4 de la capa OSI en TCP/IP, TCP o UDP. Sin embargo, Azure Application Gateway va un poco más allá de esto. Normalmente el Application Gateway va a trabajar a nivel de ¿cómo se llama? De un nivel 7 en la capa de OSI, donde él va no solo a enrutar por puerto y por algún protocolo como HTTP o HTTPS, sino también va a redireccionar, ya sea por el path de dirección URL, por el, ¿cómo se llama? Por el URL del aplicativo que vamos a tener. Entonces, por ejemplo, veamos en esta imagen, si un usuario va a accesar a través de, por ejemplo, el dominio contoso.com, a través del Application Gateway, él va a podría diferenciar, por ejemplo, si el path es hacia un sistema de imágenes o quiere acceder a un video del usuario, podría ser que se dirija a un grupo de servidores o se dirija a otro grupo de servidores. Esto, básicamente, la idea es comenzar a distribuir el tráfico a una estructura optimizada para tal propósito. Podemos ver que tengamos un ambiente, por ejemplo, un Traffic Manager, o podemos tener, por ejemplo, ¿cómo se llama? Un sistema de streaming de videos, donde podamos tener una estructura todavía más adecuada para la reproducción de los mismos, y a través del path del URL podría redirigirse a uno u otro ambiente. Entonces, ya no solo vamos a trabajar a nivel de capa 4, sino vamos a trabajar a nivel, digamos, o el App Gateway va a trabajar a nivel de capa 7. ¿Basado en qué? En los requerimientos de cada aplicativo. Vamos a ver ahorita algunas características y algunos componentes que forman parte de lo que es el Application Gateway, como para hacer una introducción al mismo. Entre algunas de las características que tenemos a nivel de Application Gateway es el tema de la terminación de capa de SSL. Esto lo que va a hacer, por ejemplo, es que todo lo que es la carga a la hora de leer el certificado de los clientes a través del navegador, lo va a realizar realmente el App Gateway y se va a comunicar a través, puede ser inclusive a través de un puerto no seguro, a través de un puerto 80, a través de un puerto que se haya configurado de forma personalizada a los servidores backend. Entonces, la gran parte de la carga que va a llevar ese trabajo de estar leyendo, cifrando, descifrando lo que es el protocolo SSL o TLS, realmente lo va a realizar el Application Gateway. Pero también, si fuese necesario, también se puede
cifrar la comunicación entre el Azure Application Gateway y los servidores backend también a través de un puerto seguro como lo es el 443. ¿Con qué? Básicamente por temas de regulaciones, por temas de, no sé, de alguna, ¿cómo se llama?, recomendación por parte de algún proveedor de seguridad, etcétera. También podemos cifrar ese otro segmento. Otra de las características que tiene el Application Gateway es el escalamiento automático. Cuando se configura el Application Gateway, podemos indicar, por ejemplo, cuál va a ser la mínima cantidad de instancias de Application Gateway, cuál va a ser la mayor cantidad de instancias. Y eso nos va a ayudar, por ejemplo, cuando nuestro sistema o nuestro aplicativo está sufriendo una gran carga de comunicación, una gran carga de datos, y el application se va a adecuar a partir de esta carga. Cabe resaltar también que aquí va a influir dos cosas. Uno es que el application, en este caso el firewall, que es nuestro application gateway, va a poder soportar esa gran cantidad de conexiones de forma simultánea. Pero también vamos a encontrar otro aspecto. ¿Cuál es? Que los servidores backend o mi infraestructura que está corriendo por detrás también debe soportar esa carga. Entonces van a ir realmente las dos de la mano. Por ejemplo, digamos, si yo tengo mi application gateway, tengo configurado que va a soportar un mínimo de una instancia, un máximo de, no sé, de 100 instancias, pero atrás solo tengo un servidor web con, no sé, 4 GB de RAM, un solo procesador, y se van a conectar, no sé, unas 10.000 personas a un sistema, por más que el balanceador o el application gateway vaya a soportar toda esa carga de usuarios, el aplicativo que está corriendo por detrás no lo va a hacer. Entonces siempre tenemos que llevar un ambiente paralelo entre uno y otro. Esto también nos va a ayudar a reducir costos. El tema de Application Gateway a nivel de costos va a depender, por ejemplo, si vamos a usar la versión 2 o la versión 1 del Application Gateway. En la versión 2, por ejemplo, tenemos un costo fijo por usar el Application Gateway, que son como alrededor de unos $250 por mes, más o menos. También va a llevar un costo a nivel de la capacidad o las unidades computacionales o el throughput de, ¿cómo se llama?, de ancho de banda. Y de acuerdo realmente al uso o a la cantidad de carga que tenga ese Application Gateway, así va a ser el costo del mismo. En la versión 1, por ejemplo, tenemos tres estándares o tres versiones diferentes, que es ¿cómo se llama?, un ambiente pequeño, un ambiente mediano, un ambiente grande. De hecho, son tres tamaños que nos ofrece la versión 1. Y esos tres tamaños realmente puede ser, ¿cómo se llama?, adecuado para la mayor parte de las funcionalidades. Sin embargo, la versión 2 de Application Gateway también trae un montón de características adicionales que vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a enfocar esta charla en la versión 2 de Application Gateway y vamos a tocar temas de, digamos, sobre todo también de el Web Application Firewall, que es una de las características que también tiene a disposición el App Gateway. Otra de las características que nos proporciona Microsoft o a la plataforma de Azure a través de el App Gateway es un tema de redundancia. Quiere decir esto que mi Application Gateway puede abarcar, por ejemplo, que cada una de sus instancias esté en una zona de disponibilidad distinta para, en caso de haya un error en esa zona en particular o, ¿cómo se llama?, hay algún problema en el lugar, no tengamos que reaprovisionar otro Application Gateway, volverlo a configurar, volverlo a generar para poder seguir continuando con el servicio. Entonces también tengo la opción de poder activarlo. Una de las características importantísimas en la versión 2 de Application Gateway es que podemos tener una dirección IP virtual estática. Esto solo en la versión IP, en la versión 2 del Application Gateway. La versión 1 soporta direcciones dinámicas. ¿Cómo se llama? Puede soportar, por ejemplo, también direcciones
estáticas, pero solo en el segmento público. También podemos configurar una dirección IP dentro de un segmento privado a nuestra VLAN o a nuestra red virtual. Sin embargo, dentro de la red virtual esa dirección no puede ser estática. Entonces, esa es una de las características que tenemos también por acá con lo que es el Application Gateway. Y una de las características importantísimas que trae el Application Gateway, que es un nivel diferente, se puede decir, ¿cómo se llama? Un SKU o ¿cómo se llama? Una oferta diferente que Microsoft proporciona a nivel del Application Gateway. Tenemos la versión, digamos, del Application Gateway normal, que es un firewall, o tenemos la versión del application, bueno, la versión normal, la versión estándar, y también tenemos la versión que incluye ¿cómo se llama? El Web Application Firewall o el firewall de aplicación web, en conjunto con la otra característica, tanto en versión 1 como tanto en versión 2. ¿Qué es lo que me ofrece este aplicativo o este firewall de aplicación web? Que no solo me va a poder controlar, por ejemplo, a través de puertos o IPs que estoy bloqueando, que eso es una característica a nivel de firewall, sino que también me va a permitir poder bloquear tráfico dependiendo de las reglas de OWASP. Entonces aquí ya podría filtrar, por ejemplo, intentos de SQL injection, podría filtrar, por ejemplo, lo que es, ¿cómo se llama? Ataques de cross-site. En general, bueno, tiene una gran cantidad de, ¿cómo se llama? De reglas que podemos utilizar para bloquear posibles tipos de ataques. Ahorita, las reglas que me proporciona el Web Application Firewall es ¿cómo se llama? El protocolo de OWASP, tanto 3.1, 3.0 y 2.29. Igual vamos a ver más adelante que podemos generar reglas personalizadas en caso de que mi aplicativo o los sistemas que tengo a nivel de backend, ¿cómo se llama? Tal vez no soporten alguna característica en particular que el firewall podría estarme bloqueando. También a nivel de los elementos de backend, yo puedo utilizar el Application Gateway no solo, por ejemplo, con servidores web, sino también lo podría utilizar, por ejemplo, con Kubernetes. Cuando estamos trabajando el Application Gateway con Kubernetes, lo que se va a generar, por ejemplo, es un pod dentro del clúster ¿cómo se llama? De Kubernetes, que va a funcionar o va a tomar como decir, algún tipo proxy entre la comunicación externa y los pods que tienen los aplicativos. Entonces también podría utilizarlo a través de Kubernetes. También podría hacer el enrutamiento basado en dirección URL, como ya vimos, a través del path, como si fuera, por ejemplo, una imagen o un video, se va a un backend diferente. También me proporciona el hospedaje para múltiples sitios web. Por ejemplo, un solo Application Gateway me va a servir no solo para un sistema, sino yo puedo montar hasta 100 sitios web diferentes a través de un solo Application Web. Cada uno de estos sitios podría ir a un backend diferente, a un servidor, a un a un app service, podría ir a ¿cómo se llama? A un pod de Kubernetes, podría ir a diferentes lugares, inclusive podemos mezclarlos también. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde tenemos un ambiente, donde tenemos una aplicación, valga la redundancia, publicada, utilizando, por ejemplo, máquinas virtuales en Azure junto con App Service simultáneamente. También me permite lo que es la afinidad de sesión. Esto es importantísimo, sobre todo en sistemas que me están trabajando, por ejemplo, con métodos de autenticación, para que todo mi tráfico, todas mis, ¿cómo se llama? Mi comunicación siempre vaya hacia el mismo servidor, siempre y cuando estos estén disponibles. En caso de que un servidor, por ejemplo, caiga, se va a redireccionar el tráfico a otro de los servidores que está activo. Sin embargo, se va a manejar a través de una cookie
que el mismo Application Gateway va a configurar para mantener la sesión de ese usuario en el mismo servidor o en el mismo app service o en el mismo pod de Kubernetes, básicamente. Entonces, también yo podría desactivar esta característica y que cada petición del usuario o en este caso vaya a un servidor completamente diferente. También esto es importante validarlo, por ejemplo, a través de otras herramientas. Por ejemplo, si vamos a usar servidores, por ejemplo, IIS, podemos configurar lo que es el Machine Key para apoyarnos en el tema de la afinidad de sesiones, donde vamos a, sobre todo cuando tenemos un farm de IIS, usamos el mismo, ¿cómo se llama? El mismo Machine Key para todos los servidores en ese aplicativo. Y así garantizamos una fácil, por ejemplo, transmisión de una sesión a otra. Podríamos usar SQL también a nivel de backend para controlar el estado de la sesión, pero también eso como un apoyo a lo que me permite el Application Gateway. Redireccionamiento. Aquí un tema súper importantísimo a nivel de lo que me permite el Application Gateway. Por ejemplo, tenemos sitios que normalmente trabajan a HTTPS, tenemos nuestro certificado de seguridad, tenemos toda la configuración ya preestablecida para asegurarnos de que todo funcione, pero la mayoría de usuarios realmente nunca colocan el HTTPS en el URL. Normalmente ponen, por ejemplo, www.datasoft.com y automáticamente se redirecciona al puerto seguro. Pero normalmente cuando el usuario ejecuta ese tipo de acciones a nivel del URL, siempre entra a un protocolo no seguro, por ejemplo, un puerto 80. Aquí podríamos hacer, ya sea que me redireccione mi Application Gateway a un puerto, por ejemplo, cuando entra la solicitud a un puerto 80, automáticamente lo redirecciona, por ejemplo, a un puerto 443, a un puerto HTTPS seguro. O también podría ejecutar, por ejemplo, cuando entra a cierto path o a cierto URL, me redireccione a un sitio externo o me redireccione a otro aplicativo que tengo por detrás dentro del mismo Application Gateway. Entonces yo podría generar varias opciones de redireccionamiento, depende de lo que yo necesite. Una de las características también que me trae Application Gateway es el tráfico de WebSocket y HTTP2. Aquí cabe rescatar un tema con el tema de HTTP versión 2 o HTTP2. El Application Gateway lo soporta sí, solo en el tráfico proveniente de Internet. Entonces, por ejemplo, si el tráfico que viene desde Internet trabaja o está usando a través de HTTP2, el Application Gateway lo va a recibir, pero la comunicación entre el Application Gateway y los servidores de backend va a ser en HTTP1. También soporta, por ejemplo, el uso de WebSockets, que esto nos va a ayudar, por ejemplo, con ciertos aplicativos que requieren el uso de esta tecnología para poder generar transmisión de datos o captura de información, que son paquetes todavía mucho más pequeños de lo que es normalmente un paquete HTTP y normalmente traen mejoras a nivel de rendimiento. Entonces también lo va a soportar. Sin embargo, tanto el HTTP2 como el tema de WebSockets no viene activo por defecto. Tenemos que habilitarlo de manera manual. Otra de las características que me trae el Application Gateway es la purga de conexión. Esto más que todo se va a dar, por ejemplo, cuando tenemos configurados temas de actualización a través de la misma plataforma de Azure o necesitamos darle de baja de forma segura a un servidor. Entonces lo que va a hacer es que ya no va, por ejemplo, a seguir enviando peticiones a el Application Gateway, a un backend en particular, a un servidor en particular, hasta que no termine de generar, por ejemplo, sus actualizaciones o su mantenimiento. Entonces, una vez que, por ejemplo, como ya no va a enviarle más peticiones, él va a esperar a que todas las peticiones o todas las conexiones que tenga ese servidor backend terminen para dar de baja de forma segura a ese servidor backend. Entonces, esto es lo que va a hacer también es ayudar que el usuario
pueda seguir trabajando de forma transparente sin que sufra, por así decirlo, algún problema en que ya el servidor que estaba utilizando ya no esté disponible en ese momento. Eso también yo lo podría configurar o generar reglas para cómo generar ese tipo de purgas de conexión. Reescrituras de encabezados HTTP y URL. Esto actualmente se está haciendo mucho debido a los diferentes tipos de ataques. Las instituciones que están haciendo realmente en este momento análisis de vulnerabilidades, ya sea con nosotros o con algún otro proveedor, entre los casos, entre las cosas que se van viendo, que aparecen muy repetitivamente en casi todas las instituciones, es que el aplicativo, por ejemplo, no trae soporte, por ejemplo, a nivel de encabezado contra ataques de cross-site, ¿cómo se llama? No viene o viene, por ejemplo, la información del servidor como parte de los encabezados que se generan a nivel de las solicitudes web. Entonces yo podría hacer que el Application Gateway pudiera también reescribir esos cabezados, ya sea eliminar información que no queramos que se presente, o también podríamos, por ejemplo, agregar nuevos encabezados a la solicitud. O modificar también los encabezados que actualmente se están trabajando. Entonces, ¿con qué? Con el propósito de no mostrar información o mejorar la seguridad de nuestros aplicativos web. Aquí también vamos a tener cierto cuidado porque, por ejemplo, hay aplicaciones que a la hora de agregar ciertos encabezados o ciertas características dentro de estos encabezados, podría ser que ciertas funcionalidades dejen de trabajar. Ya nos ha pasado, por ejemplo, en algunos casos que se habilita cierto encabezado y, por ejemplo, el sistema está utilizando, ¿cómo se llama? Un cross-origin, y el encabezado que se colocó según las recomendaciones estaba bloqueando el cross-origin. Entonces teníamos que ajustar ese encabezado o ajustar algún tema de la aplicación para que poder mantener ese nivel de seguridad. También me permite generar páginas de error personalizadas donde podemos colocar el logo de la empresa, un mensaje más bonito. Realmente porque la página de error del Application Gateway no es así como muy agradable que digamos. Básicamente nada más dice error en la solicitud, Application Gateway versión 2, por así decirlo, y ya. No me genera mucha información. Yo tendré que irme normalmente a los backends para ver cuál es el error. Pero a nivel de presentación no es así como un ambiente muy, ¿cómo se llama? Muy agradable. Entonces podemos personalizar también estas páginas. Bueno, el tema de ajuste de tamaño ya lo mencionamos, ¿verdad? El tema de escalabilidad. La versión 1 yo puedo especificar la cantidad de instancias que yo quisiera trabajar en ese momento, y la versión 1 solo me permite 3 tamaños posibles. ¿Cómo funciona el Application Gateway? En este caso, por ejemplo, cuando un usuario realiza una solicitud al Application Gateway, esta es recibida por él a través de la dirección IP o el FQDN asociado al Application Gateway. Él va a utilizar lo que es un listener, que es uno de los componentes claves de el Application Gateway, que él va a recibir esa solicitud. Yo puedo configurar varios listeners. Un listener normalmente está enfocado, está asociado a, por ejemplo, un protocolo, ya sea HTTP o HTTPS, y un puerto, ya sea puerto 80, puerto 81, 443, puerto que ustedes deseen. Entonces, cuando el usuario realiza la solicitud hacia el Application Gateway, el Application Gateway va a utilizar este listener y va a decir, ok, eso está permitido, ese puerto está permitido sobre este protocolo, sí o no. Si no lo tiene, simplemente rechaza la solicitud y la página no existe. Y me manda el mensajito ahí del Application Gateway que el sitio no está activo o que no existe tal sitio. En caso de que haga match con alguno de los listeners que tenemos a nivel del App Gateway, va a utilizar o va a generar una regla.
esa regla va a evaluar, ¿cómo se llama? La petición, ya sea que sea una regla de path o de, ¿cómo se llama? De ruta dentro del aplicativo, dentro del URL. Va a revisar también, por ejemplo, si es una regla de redireccionamiento, que lo tenga que reenviar a otro sitio en particular. Y de acuerdo a lo que la regla efectúe o lo que la regla indique, va a ser enviado a un servidor backend en particular. Este podría ser una máquina virtual en Azure, un Virtual Machine Scale Set, podría ser ¿cómo se llama? Una aplicación on-premise, por ejemplo, dentro de la red institucional, a través de una conexión VPN entre sitio y sitio, o si está publicada, por ejemplo, esa aplicación, podríamos generar una regla de redireccionamiento. También podríamos generar, por ejemplo, a través de un app service, a través de un Kubernetes. Bueno, tenemos diferentes sabores por acá. Pero cuando también se ejecuta la regla, también va a haber un setting o un HTTP que también me va a generar algunas características adicionales. En esta regla o en estos HTTP settings, perdón, él va a definir si se le va a agregar encabezados nuevos hacia esa solicitud, se van a modificar algunos encabezados. ¿Cómo se llama? Me va a cambiar, por así decirlo, el nombre del host al cual el usuario va a hacer la petición, etcétera. O sea, podemos también, por ejemplo, bueno, más que todo serían como estas opciones que me permitiría el HTTP setting. Y si aún así tenemos lo que es el Web Application Firewall, me va a generar también, por ejemplo, cuando llegue la solicitud a través de estas reglas o el mismo Application Firewall, va a revisar ese paquete y va a determinar si viene con SQL injection, si viene, por ejemplo, para generar un ataque de cross-site. Y en caso de que venga así de esa forma, automáticamente va a bloquear la conexión, la va a rechazar y no va a permitir que llegue, por ejemplo, a los servidores backend. Igual, puede haber llegado al listener y puede llegar a la regla y aún así la regla podría ser que no llegue, por ejemplo, a los backend también. Podría rechazar la solicitud de forma automática antes de que llegue a los servidores web. Entonces, eso es más que todo, digamos, cómo trabajaría, por ejemplo, lo que es el Application Gateway y lo que es, por ejemplo, lo que sería los diferentes componentes que forman parte de esta solución. Bueno, ya lo mencionamos ahí un poco adicional. Se me olvidó también, perdón, un tema con lo que es la configuración de HTTP. Otra de las características que también maneja, que es muy importante, es el tema de un sondeo de salud, que ahorita lo vamos a mencionar un poco más a fondo. En resumen, lo que va a hacer es evaluar, por ejemplo, el estado de salud de los servidores backend y a partir de ello va a determinar a cuál servidor se le va a enviar esa solicitud. Ok. Los sondeos de estado básicamente van a estar monitoreando, como su nombre lo dice, bueno, el estado de salud de cada uno de los servidores o de los equipos que forman el grupo de backend. Va a determinar si está activo o no está activo, si se puede comunicar o no comunicar. Estos sondeos se van a basar a partir de reglas que nosotros definamos. Podemos especificar, por ejemplo, de acuerdo al aplicativo o a lo que estemos publicando. Por ejemplo, si estamos trabajando con un web API, normalmente los web APIs no tienen una página predeterminada, una página web que me cargaría, por así decirlo, a la hora de cargar el aplicativo. Entonces, normalmente los sondeos de estado harían que ese web API estuviese, por ejemplo, caído o no lo va a encontrar porque no puede encontrar una página que cargar. Entonces ahí podríamos, por ejemplo, si mi API trae, por ejemplo, alguna página de ayuda, alguna página de información, Swagger
o algún otro elemento que pueda cargar un HTML, yo podría modificar la regla de sondeo, la regla de salud, para que verifique contra esa página para determinar si está o no está activo. Entonces, eso también me va a ayudar, por ejemplo, de acuerdo al aplicativo o a lo que yo voy a estar generando. Cuando yo estoy trabajando con sondeos de estado, por así decirlo, él va a estar buscando constantemente cuáles son los aplicativos que yo voy a trabajar. Por ejemplo, si yo quiero conectarme, por ejemplo, a Contoso, a Fabricant o a Datasoft, por así decirlo, como yo puedo tener múltiples aplicaciones, él va a estar generando sondeos para cada URL o para cada aplicativo que yo voy a estar generando y cada backend que forma parte de ese aplicativo. Entonces, por ejemplo, en esta primera imagen, en la que tenemos en la parte superior, vamos a ver que, por ejemplo, la máquina virtual 3, la VM 3, está en este momento con un problema. En este momento está generando un error 500. Bueno, un error 500 normalmente es por algún problema de configuración del aplicativo. Pero los otros tres servidores, por ejemplo, están ok, están perfectos. Entonces, él va a tardar unos segundos, por así decirlo, cuando un servidor cae, en estarle preguntando, ¿está vivo? ¿Está vivo? ¿Está vivo? Si él después de cierta cantidad de segundos, de milisegundos o de segundos, no recibe esa respuesta, que si está vivo o no, lo que va a hacer es simplemente lo va a descartar y lo va a sacar. Recuerden también que el Application Gateway va a trabajar o funciona, perdón, como un balanceador de carga a nivel de la capa 7 del modelo OSI. En este caso, lo que va a utilizar el Application Gateway para mandar la solicitud a uno de los servidores backend va a ser un modelo de round robin. Entonces va a estar la primera solicitud, por ejemplo, al VM1, la segunda para la VM2, la tercera, por ejemplo, si estuviera activo el VM3, pero en el momento en que él detecta un problema en esta última máquina, va a redirigir solo a las dos primeras máquinas virtuales esas solicitudes, alternando una y otra, dependiendo de lo que vamos a realizar. Una vez que la máquina se reintegre o que ya se configure, como él va a estar constantemente evaluando el estado de salud, aunque esté caída, se va a dar cuenta que esa máquina ya va a estar disponible nuevamente, entonces va a volver a mandarle las solicitudes a ellas. Entonces, esa es la forma en cómo va a trabajar él, y es importantísimo configurar las reglas de salud. Normalmente él viene configurado para utilizar las páginas default, ya sea index, default, no sé, digamos, de acuerdo a las páginas estándar que podrían tener las aplicaciones web. Sin embargo, para eso están las reglas de sondeo, donde yo las puedo alterar y especificar cómo quiero generar lo que es esa ruta en particular. Ok, ya mencionamos que el Application Gateway, el Web Application Firewall, lo que me va a generar es un ambiente centralizado para prevenir lo que son ataques de, ¿cómo se llama?, malintencionados que podamos tener, como SQL injection, generación, ejecución de scripts o compartir scripts entre sitios, lo que es cross-site, ¿cómo se llama?, código malintencionado que venga por parte, por ejemplo, de encabezados o algún otro tipo de característica que pueda venir dentro de la solicitud. Entonces, él va a evaluar todo este tráfico, y dependiendo de las reglas de OWASP, por así decirlo, va a bloquear esa solicitud. Entonces, por ejemplo, el Application Firewall, como les decía anteriormente, por un ataque, por ejemplo, de cross-site, que es el primero que tenemos acá, o un SQL injection, él va a determinar que ese tráfico viene con esa intención y automáticamente los va a bloquear. Si la solicitud es válida, va a procesar la solicitud, ya sea a uno o al otro backend que tengamos por ahí definidos. Ya mencionamos las reglas que va a trabajar, por ejemplo, lo que es a través de ¿cómo se llama?, de OWASP.
Normalmente la 3.1, la 3.0, la 2.90 y la 2.9. Bueno, inclusive ya en las versiones, las últimas versiones de la application, ya también soporta lo que es la versión 3.2 de OWASP. ¿Cuáles de las ventajas que podemos tener por acá con el Web Application Firewall? Aquí me va a permitir, por ejemplo, revisar ataques o proteger las aplicaciones con vulnerabilidades ya conocidas, previniendo ataques web. Va a tener una de las características también, por ejemplo, del Web Application Firewall, es que el Application Gateway, recuerden que soporta hasta 100 sitios que yo puedo proteger a través. Sin embargo, el Web Application Firewall como tal va a soportar hasta 40 sitios por cada aplicativo web o por cada application web. Adicionalmente a esto, yo puedo generar reglas o políticas personalizadas que puedo aplicar tanto a nivel del Application Gateway, que sea de forma general, o a través del listener, o a través, por así decirlo, de las reglas de HTTP. Entonces, yo podría generar a varios niveles reglas que me van a definir qué me va a permitir o qué no me va a permitir el Application Gateway. También otra característica es que Microsoft, a través de su plataforma, él trae normalmente una lista que se va actualizando constantemente, donde trae las direcciones IP públicas, por ejemplo, de bots que ya vienen malintencionados o que están tratando de generar ataques sobre la plataforma. Y yo puedo configurar el Application Gateway para que se vincule a través de estas listas. Normalmente, no solo el Application Gateway, el Microsoft Defender también lo soporta, lo que es Front Door y otros tipos de firewalls que trae a nivel de Azure, también se pueden utilizar o basar a través de esas listas de IPs. Y cuando una solicitud viene de una de estas IPs que ya se sabe que son malintencionadas, automáticamente el Application Firewall también podría bloquear ese tráfico. La supervisión, normalmente yo puedo generar diferentes métodos para supervisar mi estado a nivel del Application Gateway. Yo podría vincularlo con diferentes elementos como el Azure Monitor, el Application Insights, podría generar o enviar los logs ¿cómo se llama?, de actividad que tiene mi Application Gateway hacia un storage account, descargar esos logs y revisarlos con mi herramienta de uso diario. Podría también integrar mi Application Firewall con lo que es Windows Defender para nube o for cloud, donde yo puedo tener un ambiente centralizado para ver cómo está realmente el estado de seguridad de toda mi plataforma, no solo el Application Gateway, sino ver el estado de seguridad de mis app services, de mis máquinas virtuales, de mis Kubernetes, de mis storage account, en general toda mi plataforma de Azure. Inclusive también podría usarlo con recursos on-premises, por ejemplo, mis servidores web que están dentro de mi red institucional. La personalización, como les decía, yo puedo generar diferentes reglas que me van a permitir o bloquear cierto tráfico dependiendo de lo que yo esté buscando, lo que yo necesito generar o que mi aplicación necesita. Y, por ejemplo, eliminar falsos positivos. Como les decía anteriormente, podría ser que mi application que está corriendo, por ejemplo, en mis servidores backend, no soporte, por ejemplo, el protocolo completo de OWASP 3.2 y yo tengo configurado mi Application Gateway para que soporte OWASP 3.2. Entonces va a haber ciertos tráficos, ciertas solicitudes que el Application Firewall va a bloquear, porque mi aplicación tal vez no está diseñada para soportar esa regla en particular. Entonces yo podría generar una excepción para que ese tipo de regla no aplique, por ejemplo, para este aplicativo, pero sí aplique, por ejemplo, para las otras 4 o 5 aplicaciones que pueda tener por acá. También yo puedo asociar una directiva a cada
¿cómo se llama? Cada sitio que está dentro del application firewall y generar las reglas que yo considere. Aquí algo importantísimo que vamos a ver, normalmente en la versión 2 del application firewall, la mayor parte de las, todas las reglas personalizadas que yo quiera generar deben configurarse a través de PowerShell. No es complicado la configuración, pero sí no hay una interfaz propiamente para generar estas reglas personalizadas. Y otra de las características es que cuando yo vaya a definir reglas personalizadas, todas las reglas van a estar asociadas hacia una política de firewall. Esa política de firewall es la que yo asocio a mi application gateway. Y un aspecto también importante es que una vez que yo defina una política de firewall en mi application gateway, que por defecto no hay ninguna, una vez que yo la asocie, ya yo no la puedo desasociar. O sea, podría tener la política vacía de reglas, por así decirlo, pero no puedo desasociar esa política de mi application. Siempre tiene, una vez que yo asocio una política, ese application gateway, ese sitio, ese listener, va a tener que tener asociada siempre la política. Yo podría actualizar o eliminar o agregar reglas sobre la política, pero ya yo no podría desvincular la política en Application Gateway. Bueno, otras características de personalización, ¿verdad? Sobre todo el resto de las reglas que podemos tener por acá, ataques de inyección de SQL. Bueno, la regla puede ser tan personalizable que yo puedo permitir, por así decirlo, tráfico o generar, por ejemplo, o permitir más bien tráfico malicioso. Normalmente uno no buscaría esto, pero, pero podría hacerlo. Todas las reglas que traen, por así decirlo, o lo que se busca con estas reglas personalizadas, es permitir que mi aplicación funcione de la manera más segura posible. Cada aplicación es diferente, entonces por eso tenemos la opción de generar estas reglas personalizadas. Sin embargo, todas las reglas que ya trae el Application Firewall, por así decirlo, van con el propósito de proteger mis aplicativos, mi ambiente que está por detrás en ese momento en ejecución. Bueno, ya comentamos ese tema un poco más a fondo. El tema de mitigación de bot ya lo comentamos también. La lista o la fuente que utiliza Microsoft es el Intelligent Security Graph, que como les decía, no solo el App Gateway lo utiliza, sino el Windows Firewall, el Microsoft Defender, Front Door, etcétera. Diferentes productos de Microsoft utilizan esta herramienta. Cuando vamos a configurar el Web Application Firewall, ya como para ir terminando la parte teórica, existen dos modos en los que yo puedo configurar esta herramienta. Uno es un modo de detección. Este modo realmente no bloquea ninguna solicitud entrante, aunque no cumpla con alguna regla de ejecución. Simplemente cuando estamos trabajando en modo de ejecución, en modo de detección, él lo que va a hacer es supervisar y va a registrar en un log de eventos la solicitud y si cumplía o ¿cómo se llama? O cumplió, por ejemplo, con alguna de las reglas no permitidas, por ejemplo, por OWASP, pero va a quedar registrada simplemente, no va a ser el bloqueo de la actividad. En cambio, cuando configuramos nuestro Application Firewall en modo protección o en modo prevención, una solicitud que haga match con una o que no sea válida, por así decirlo, automáticamente es bloqueada. También va a generar un evento 403 de acceso no autorizado, cierra la conexión y esa comunicación no llega a los servidores de, ¿cómo se llama?, del Web Application Firewall. Perdón, a los servidores backend de nuestra plataforma, ya sea App Services, VMs, etc. Entonces, esos son los dos modos que yo puedo configurar nuestro Application Firewall. Modo detección, simplemente recibe la solicitud, la evalúa, si no es válido, igual, aunque sea válido o no válido, igual registra el movimiento, pero aún así le permite
el ingreso hacia a los servidores de backend. En modo prevención, básicamente él detecta la solicitud y en caso de que sea una solicitud no válida, automáticamente la bloquea. Son los dos modos que tenemos por acá. Y vamos a hacer una pequeña demostración de lo que es o ver la configuración realmente del ¿cómo se llama? Del Application Firewall. Entonces, regálenme un segundo para cambiar la ventana y mostrarles la herramienta. Nuestro Application Firewall, que ya yo tengo aquí definido, nuestro Application Gateway, está trabajando ahorita en este momento con un Web Application Firewall versión 2. La configuración o la creación de este Application Firewall no es complicada. Sin embargo, yo tengo que tener ya cierto ambiente predefinido, porque en el momento en que yo necesito crear este recurso en Azure, yo tengo que generar el listener, tengo que generar las reglas de HTTP o las reglas o los backend settings, y tengo que tener también o configurar lo que son el backend pool o los servidores de backend a los cuales voy a enviar las solicitudes. Sin embargo, durante la creación de la Application Gateway, yo podía generar un application, ¿cómo se llama? Un backend pool sin recursos, o sea, sin máquinas virtuales, sin app services, sin nada de forma predeterminada. Y también necesito configurar la regla de tráfico o una regla de tráfico al menos. Eso durante el proceso de creación del Application Gateway. Por eso es que les recomiendo ya tener parte de la infraestructura o por lo menos ya en la parte de backend definidos y cómo voy a hacer el tráfico como tal en el momento de la creación. Sin embargo, vamos a ver algunos ejemplos acá de cómo generar estas reglas. Primero voy a mostrarles un poco lo que es la configuración de la gateway. Acá yo os puedo especificar, por ejemplo, si voy a usar un Application Gateway estándar o el que trae incluido el Web Application Firewall. Por defecto, por ejemplo, si yo creo mi Application Firewall en versión 2, yo no puedo transmitirlo, no puedo cambiarlo a una versión 1. Si lo creo en versión 1, no lo puedo transmitir a versión 2. Entonces ahí tenemos que tener esa parte en consideración. El tema de autoescalamiento. Yo puedo definir aquí la mínima cantidad de instancias y la máxima cantidad de instancias que yo vaya a permitir de acuerdo al tráfico que yo espero. Y un escalamiento de forma automática para que el mismo sea el que me va a permitir o no me va a crecer o no va a crecer de acuerdo a los cambios, por ejemplo, del tráfico dentro de ¿cómo se llama? Dentro del aplicativo. También aquí yo podría habilitar lo que es HTTP 2, simplemente lo habilito y le doy salvar y en caso de requerirlo. Las reglas del Web Application Firewall, como les decía, estamos trabajando con el WAF versión 2, el estatus del Web Application va a estar activo y estamos trabajando en un modo de prevención. Igual yo lo puedo cambiar en modo de detección y simplemente guardo. Sin embargo, cuando yo trabajo con un modo de detección, me va a forzar a tener, por así decirlo, un lugar donde se van a almacenar, por ejemplo, esos logs. Entonces yo tengo que tener ¿cómo se llama? Un storage account o a través de, no sé, de Insight o Azure Monitor, donde él me va a estar recibiendo esa información. Aquí yo puedo ver las reglas que voy a utilizar. Por ejemplo, OWASP 3.0, 3.1, 3.2, 2.29, o la parte del Microsoft Bot Manager Rule Set que tenemos por acá. Y yo también podría configurar un tema de reglas avanzadas. Sin embargo, esas reglas van a estar enfocadas en lo que es OWASP específicamente. Por ejemplo, la parte de cross-site attacks, de cómo se llama SQL injection, temas a nivel, por ejemplo, de PHP, diferentes tipos de ataques que yo podría bloquear a través de la herramienta. Yo podría activarlos y desactivarlos, pero hasta acá. Yo no puedo generar lo que son las reglas como tal de
¿cómo se llama? De si quiero bloquear alguna IP específica o reglas un poco más personalizables. Eso tendría que hacerlo a través de una directiva de reglas a través de PowerShell. En este momento voy a descartar los cambios acá. Yo ahorita tengo configurado un application pool. Este application pool consta de 3 targets, lo que es un app service y 2 virtual machines, 2 máquinas virtuales, que están todos dentro de mi red, ¿cómo se llama? Dentro de una VLAN a nivel de Azure. Aquí cabe rescatar también que por default o por defecto, los app service siempre tienen una entrada a través de la dirección o a través del Internet público. Normalmente no son bloqueados o no hay un elemento de configuración en medio de ellos. Sin embargo, eso uno lo puede cambiar. Por ejemplo, mi application gateway, en el momento en que yo le configuro, por así decirlo, la configuración de red de networking, yo lo que configuré acá es que todo el tráfico de entrada hacia esta red va a estar restringido de forma pública. Entonces, si yo quisiera entrar a mi URL de la application, ¿cómo se llama? De la application gateway, en este caso que siempre es azurewebsites.net, en el momento en que yo quisiera entrarlo, automáticamente me dice que está prohibido, que yo no puedo tener acceso hacia esta plataforma, porque fue una de las cosas que yo traté de buscar acá para que todo el tráfico de entrada y salida de este application gateway realmente pase por ¿cómo se llama? Por nuestro app gateway. Entonces, nuestro application gateway en este momento consta de esos 3 elementos. Tenemos el backend settings, que va a definir, por así decirlo, la configuración real de lo que me va a soportar o lo que va a escuchar mis servidores de backend. Van a hacerlo a través de un protocolo seguro, a través del puerto 443. Acá podemos definir, por ejemplo, la afinidad de la cookie. Entonces, si yo lo habilito, él va a generar automáticamente una cookie que va a utilizar para que mis solicitudes o mi tráfico siempre vaya hacia el mismo servidor. En este caso, ahorita quiero mostrarlo sin la afinidad para ver que me esté pasando de uno a otro servidor. Y aquí, importantísimo, estoy sobreescribiendo el hostname porque el app service, él utiliza por default, el app service se llama, ¿cómo se llama? En este caso, webinarapp.azurewebsites.net. Sin embargo, este nombre va a estar bloqueado o acceso desde afuera, y cualquier otro custom domain que tenga definido acá va a estar bloqueado desde afuera de forma directa. Sin embargo, a través de esta regla, de este backend setting, que yo reemplazo el hostname y un enlace privado hacia mi VLAN o hacia mi red virtual, donde yo le defino una IP del lado privado hacia este application gateway, va a poder de forma interna a mi application gateway poder comunicarse con ese app service. Luego tenemos lo que es el listener, que en este caso él está escuchando por el puerto 443 las solicitudes que vienen de los usuarios por fuera. Yo precargué un certificado de seguridad de Datasoft, en este caso para hacer el sitio seguro. Y cuando yo defino un listener, yo lo defino de forma básica o multisitio. Básico se usa únicamente cuando yo voy a tener un único aplicativo detrás de mi application firewall. En caso de tener más de un aplicativo, voy a utilizar un multisite, y aquí yo defino el hostname por el cual va a escuchar este listener. Entonces, aunque yo defina, por ejemplo, www.datasofla.com y apunte la dirección del Web Application Firewall,
no va a haber ningún listener que esté escuchando hacia este hostname, entonces va a rechazar la solicitud. Y tenemos lo que son, bueno, también tengo un listener que funciona exactamente igual, pero a través del puerto 80. Y tengo definidas dos reglas. Una es que simplemente escuche por el listener a través del puerto seguro, el HTTPS, y lo reenvíe hacia este backend pool usando los settings que yo definí anteriormente. Esa es toda la regla. Ahora, también hay una segunda regla que me dice que si escucha por el listener a través del puerto HTTP, o sea, puerto no seguro, haga un redireccionamiento hacia el listener que es seguro. Entonces, aunque yo ponga mi sitio en HTTP o mi URL en HTTP, automáticamente es redireccionado hacia el listener que es seguro. Sin tener que configurar nada en mis servidores de AIS, sin tener que configurar nada a nivel de mi app service, simplemente el que se va a encargar de hacer ese redireccionamiento es mi app gateway. Tengo lo que son los help proofs, que son las reglas, porque para este caso, para mi app service, tuve que definir una regla personalizada donde él va a escuchar, o mi apps o mis servidores de backend van a hacer las solicitudes únicamente utilizando este nombre, para garantizar que el tráfico vaya por un canal válido que no esté bloqueado. Ahora sí, si yo cambio mi webinar, mi dirección URL por la que está permitida, automáticamente me va a conectar hacia este aplicativo. Por ejemplo, en este caso me está conectando a la máquina virtual 1. Si yo refresco mi solicitud, como no hay una, ¿cómo se llama? Una afinidad de sesión, puede ser que algunos elementos de la página me los cargue de esta máquina y otros elementos me lo cargue del app service o me lo cargue de la máquina 2. Por ejemplo, el cintillo azul está configurado solo en el app service, el rosado en la máquina VM2 y uno negro en la máquina VM1. Entonces, yo aquí podría estar cambiando entre las diferentes opciones y él me va a estar balanceando entre uno u otro. Pero hay elementos que me los va a tirar, por ejemplo, el cintillo me lo está cargando de, en este caso, de VM2, pero el texto de este cinta me lo está cargando del app service. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que no necesariamente todas las solicitudes van a ir hacia el mismo servidor. ¿Por qué? Porque no tener deshabilitado lo que es la afinidad. Ahora, vamos a crear, tengo una segunda aplicativo que no he publicado, que no he configurado, y para este caso vamos a crear lo que es el backend pool. Esto es un tema que es muy rápido de configurar. Entonces, por ejemplo, vamos a configurar, voy a ponerle app2 backend. Ok, aquí me puede decir que si quiero agregar el backend sin ningún target, o sea, sin ningún equipo, ningún servidor por detrás, pero en este caso no lo voy a hacer. Voy a agregar una máquina virtual asociado a esta máquina virtual. Puede ser inclusive un backend o un equipo virtual puede estar asociado a múltiples backend pools, por así decirlo, si tengo más de un aplicativo que tenga alguna máquina virtual. Y definimos los dos servidores que van a formar parte del application, en este caso del backend pool. Le doy a agregar y tardamos alrededor de unos 10 segundos en generar esto. La puerta de enlace sí toma un poco más de tiempo, digamos, en el Application Gateway. El Application Gateway puede tomar alrededor de unos 5 o 10 minutos en generarse. Entonces, eso sí lo que va a llevar es un poco más de tiempo. Bueno, sí está tardando un toquecito más de lo que esperaba.
Ok, listo, ya tenemos por acá nuestro backend que acabamos de crear. Y aquí, por ejemplo, definimos los settings, por ejemplo, para este segundo application. Entonces, app2 backend settings, por así decirlo. Vamos a escuchar igual por puerto 443. El certificado que vamos a utilizar es un certificado de una entidad de confianza, o sea, de terceros. En este caso podemos decirle que vamos a generar afinidad y en este caso no vamos a sobreescribir el host, vamos a dejarlo así como está y no voy a usar ninguna, ¿cómo se llama? Ninguna prueba de salud ¿cómo se llama? Personalizada. Aquí definimos ¿cómo se llama? La configuración. Definimos el listener, que es el que nos va a escuchar, porque va a escuchar las peticiones del cliente. Entonces, igual app2 en HTTPS. Si va a escuchar por la IP interna ¿cómo se llama? Del App Gateway o por la privada, o por la pública, perdón. Entonces vamos a hacerlo por la pública a través del puerto HTTP, el protocolo HTTPS, puerto 443. Vamos a usar el certificado que ya habíamos importado previamente. Y en este caso voy a utilizar un multisite para un solo sitio. El sitio va a ser webinar2.datasoft.la.com. Ya yo previamente creé esos registros en el DNS de Datasoft. Agrego el listener y lo que me falta simplemente es generar la regla. Y la regla simplemente es la asociación entre el backend y el listener. Genero un routing, una regla de enrutamiento, app2. La prioridad, eso me va a definir cómo va a procesar las reglas, la Application Gateway, teniendo una prioridad, por así decirlo, menor, entre menor sea el número, más prioridad va a tener esa regla. En caso que haya una regla con una menor prioridad que cumpla con la condición, no va a evaluar las reglas que siguen. Entonces voy a escuchar por el app2 HTTPS y voy a redirigirlo al pool 2 utilizando las segundos settings. Y eso es todo. Si yo quisiera, por ejemplo, hacerlo por paths, aquí los podría agregar para que me revisionen basados en ese path. En ese caso no lo voy a hacer. Una vez finalizada la regla, ya estaría listo y ya estaría publicado en nuestro sitio a través del Web Application Firewall. Listo. Entonces, aquí yo podría irme y buscar la dirección de webinar2.datasoftla.com y a veces tarda un toquecito en generarlo. Igual podría revisar el estado de salud de mis servidores de backend para ver cómo están las peticiones en ese momento o si hay algo que me está bloqueando o algo que no quedó bien configurado. Ok, aquí me está diciendo que no están, hay algo que me está bloqueando. Puede ser una regla de firewall o un firewall que me esté bloqueando en estos servidores. Vamos a revisar un momento las reglas. Igual a veces, dependiendo, podría generar o necesitar un help group en particular. Darle a dos group, escuche por webinar2.com. Busquen en la raíz del sitio y vamos a testearlo contra este.
Sí, él estaba, algo en la configuración de la IIS probablemente que no estaba permitiendo ese nombre en particular o dejarlo sin nombre. Al yo definir esta regla personalizada que escuchara o que hiciera o probara usando este nombre, ya sí la aceptó. A nivel del backend pool, ya él debería estar todo en verde. Okay. A veces tarda un toquecito, pero ya está todos los servidores en verde. Vean que aquí en el backend head, lo que me va a hacer es, va a evaluar cada uno de los targets para una aplicación en particular. Por eso estos tres primeros son de esta primera aplicación que habíamos visto por acá. Y él va a estar evaluando si todos están en estado de salud correcto. Y esos dos son para la segunda aplicativo. Y va a estar igual evaluando que está correcto. Ahora, si ya yo refresco la página, ya se los decía, la página de error no es así como muy, muy bonita que digamos. Perdón, estoy aquí escuchando por HTTP. Y la regla está por HTTPS. ¿Ok? Listo. Ya tenemos ¿cómo se llama? La regla definida, la parte configurada. Y eso sería, por ejemplo, ya el uso, por ejemplo, del Application Gateway. Esto daría por finalizado lo que es la sesión del día de hoy. No hay preguntas, entonces finalizamos el webinar. Agradecemos su participación en el webinar. Esperamos que los contenidos brindados les resulten provechosos. Si desean más información, con todo el gusto pueden contactarnos al correo de servicios@datasoft.la.com o al teléfono 40-01-5300. Pueden visitar los demás servicios en nuestra página web www.datasoftla.com. Y con eso estaríamos. Muchas gracias y quedamos a su disposición.